Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy, si Dios quiere, os voy a hablar de manera sucinta, breve, de las mentiras del complejo de Edipo. Las mentiras del complejo de Edipo. Sobre las verdades del complejo de Edipo, pues ya hay muchas personas que se refieren a ello, y por tanto yo pues voy a hacer lo contrario para aportar algo. Bueno, vamos a ver en Wikipedia qué es el complejo de Edipo, ¿no? A ver si aquí se nos refiere bien, ¿no? La verdad es que es un artículo muy amplio y lógicamente no lo voy a leer íntegramente. En psicoanálisis, el complejo de Edipo es a veces también denominado conflicto edípico o complejo de Edipo. Se refiere a un conjunto complejo. De aquí viene la expresión, ¿no? Algo complejo es algo que tiene multitud de elementos interrelacionados, como una célula, por ejemplo. Una célula es algo complejo, porque alberga en sí infinidad de elementos que determinan su realidad, ¿no? Un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Se trata de un concepto central de la teoría psicoanalítica. Esto es por lo tanto un concepto fundamental. Realmente es un concepto fundamental, es un elemento fundamental en la biografía del psicólogo que creó el psicoanálisis, ¿no? Freud. Se trata de un concepto central de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, expuesto por primera vez dentro de los marcos de su primera tópica. En términos generales, Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual incestuosa con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo. Parricidio. O sea, todos somos potencialmente unos parricidas conforme a esta teoría de Sigmund Freud. Bueno, a mí esto del complejo de Edipo, realmente la importancia del complejo de Edipo es la aplicación que tienen los adultos, lo significativo que es para las mujeres y hombres que han llegado una vez a su edad adulta. Pero nosotros lo usamos para juzgar de manera peyorativa a los niños y niñas, porque de esa manera nos estamos liberando de aquello a lo cual nos invita esta teoría, que es la de escanearnos a nosotros mismos y llegar a conclusiones. Es muy importante esta teoría del complejo de Edipo porque es significativa, como os comentaba, para los adultos, no para los niños. Los niños, desde nuestra mirada de adultos, son juzgados con este tipo de teorías o con cualquier otra. Pero fijaos, por ejemplo, lo que nos dice en la página clionauta.org, en una entrevista a Michel Onfray. Pues este señor, que es el autor del libro El crepúsculo de un ídolo, en el cual critica a Freud, nos dice, por ejemplo, que el complejo de Edipo, presentado como un descubrimiento universal freudiano, proviene del puro y simple deseo de Freud, que cuando era un niño viajó en tren durante la noche con su madre. Él, fijaos que esto de salir afuera nos incita a tener deseos, de querer relacionarnos, de querer intimar. Por eso sale la gente por la noche, ¿no? Y algunos tienen las expectativas de tener algún tipo de encuentro íntimo con personas del sexo contrario y a veces incluso del propio, ¿no? Porque hay una relación entre el salir del entorno doméstico y la búsqueda de esta cópula. Bueno, nos decía Michel Onfray, Onfray, que el complejo de Edipo, presentado como un descubrimiento universal freudiano, proviene del puro y simple deseo de Freud, que cuando era un niño viajó en tren durante la noche con su madre. Él pretende que no pudo no haberla visto desnuda esa noche. Fijaos la obsesión con la desnudez. Esto nos evoca un poco a ese pasaje de la Biblia, ¿no?, en el cual Adán se avergüenza de estar desnudo. De alguna manera ya se está expulsando a sí mismo del paraíso, ¿no?
cuando entiende que hay dos estados posibles, el de estar desnudo, que es vergonzoso, y el de vestirse, que es la manera de ocultarnos esa vergüenza del hecho de estar desnudos, ¿no? Entonces ya establecemos una relación entre algo vergonzoso con la desnudez, cuando verdaderamente, incluso en el uso del lenguaje que nosotros hacemos de la palabra desnudez, vemos que lo desnudo es lo auténtico, es lo sincero, es lo transparente, con lo cual ya estamos confundidos. Estamos confundidos porque hemos creado una relación de lo desnudo con lo que nos avergüenza, con lo indigno, con lo inmoral, con lo que no tiene ética, con lo que es provocador, etcétera, etcétera. Ya hemos establecido unas relaciones que no son naturales, que no son verdaderas, que son significativas para nosotros, que las hemos improvisado, y que dan noticia de que no queremos reconocernos en el paraíso de la desnudez. Bueno, pues decía Michel Onfray que Freud pretende que no pudo no haberla visto desnuda esa noche, y que por lo tanto él la habría deseado sexualmente. Luego infiere, sin más pruebas, que esto es así en todos los niños. Es decir, yo tengo una experiencia subjetiva y personal en mi vida, y para liberarme de lo que aquella experiencia me facilita a mí, lo que hago es creer que eso es una experiencia que se da en todos los niños y niñas. Luego infiere sin más pruebas que esto es así en todos los niños desde siempre y para siempre. Que Freud, por razones subjetivas, una familia recompuesta con 3 niveles de generaciones mezcladas, etcétera, 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 haya tenido problemas de identidad sexual personal es una cosa. Que Freud haya tenido problemas de identidad sexual es una cosa, pero que infiera teorías de orden general y pretensión universal a partir de este hecho, con eso no estoy de acuerdo. Evidentemente, si tú tus experiencias, en lugar de sacarle la enjundia que te están invitando a sacarle, lo que haces es pensar que son experiencias universales, pues esa es una manera de evadirte de aquello que te está aportando tus propias experiencias. Pero que infiera teorías de orden general y pretensión universal a partir de este hecho, con eso no estoy de acuerdo. Freud toma sus deseos por la realidad. Los deseos tienen un origen, tienen un porqué, tienen una razón, tienen una causa. Los deseos no son algo natural. Es natural desear, pero no los deseos. Ya hay un proceso. Es natural comunicarse, pero no el comunicarse a través del código que llamamos lengua española, por ejemplo. Eso no es algo natural, eso es algo que hemos aprendido aquí. Si hubiéramos nacido en otros países donde hablan otra lengua, pues utilizaríamos otro lenguaje. Pero la facultad, la voluntad de comunicarnos es algo natural. Entonces esta es una confusión de niveles que a veces es bastante común, ¿no? Freud toma sus deseos por la realidad y se comporta siempre de este modo. La novela familiar, el niño golpeado, el asesinato del padre, la etiología sexual de los neuróticos, el complejo de Edipo y otros numerosos conceptos pretendidamente universales y científicos son sólo una afirmación particular y literaria. Él nos da noticia de algo personal, de algo que tiene un valor subjetivo, que pudiera tenerlo circunstancialmente para los demás, porque los demás también estamos aquí experimentando cosas parecidas, cosas similares o cosas que quizás sean muy distintas. Lo que fascina a los adeptos, a los seguidores del psicoanálisis de Freud, es tener a su alcance un pensamiento todo listo. Ya tenemos una clave. Esto es como los diccionarios de sueños. ¿Habéis visto esos diccionarios de sueños que te dicen esto significa esto y aquello significa lo otro? Sueñas con un ciprés, pues entonces es que tiene inclinaciones homosexuales reprimidas. Sueñas con un mal diccionario de sueños está diseñado de esta manera. Pero generalmente también los intérpretes de sueños suelen ser personas inteligentes, y los libros de sueños, los diccionarios de sueños que yo he consultado, en ellos generalmente pues se dice que cualquier elemento es relativo en su significación, que el principal valor está en qué valor subjetivo tiene para aquel que lo sueña, que el auténtico intérprete de los sueños es la propia persona que tiene esos sueños. Allá afuera tenemos una persona que puede asesorarnos, que puede ayudarnos, que puede colaborar con nosotros en la interpretación de esos sueños, pero nosotros sabemos o podemos acceder
al conocimiento de cuáles son las connotaciones que tienen los elementos que se nos dan en los sueños, ¿no? Pues esto es también algo que acontece en el psicoanálisis. Como bien dice Onfray, lo que fascina siempre a los sectarios es tener a su alcance un pensamiento todo listo. Es una manera de reprimir el pensamiento crítico. Quiero que se me dé ya todo hecho y así es más fácil, ¿no? Ya está todo puesto en un libro, ya está todo escrito en este libro, por ejemplo, pues yo me lo aprendo de memoria y ya doy respuesta a cualquier... Claro, pero eso tiene un problema. ¿Qué pasa cuando aparece un elemento que no está en relación con lo que yo he ido aprendiendo de memoria? Pues ya me quedo atontado, ¿no? Ya no sé, ya no tengo la fuente detrás de la cual me escudo. Porque tengo desconfianza en mi propio criterio propio. Y tener desconfianza en tu propio criterio propio es tener desconfianza en tu propia individualidad, en tu propia libertad de pensamiento y de expresión. Es un tema, por lo tanto, muy grave. Pero bueno, voy a seguir leyendo lo que decía este hombre. Lo que fascina siempre a los sectarios es tener a su alcance un pensamiento todo listo que te dispensa de ser inteligente, que exonera a la persona de todo uso crítico de su pensamiento. Agreguemos que esta religión, entre comillas, reúne a sujetos frágiles que gozan de la servidumbre. Necesito un líder, un Führer, necesito una especie de Führer que me vaya, en el cual delegue aquello que realmente no puedo delegar, que es mi propia conciencia, que es mi propia facultad de discernir, que es mi propia libertad de pensamiento. No puedo delegar eso. Pero las personas que tienen inclinación servil a delegar, pues aquí y en otros lugares, en otros entornos sectarios, pues encuentran atractivo volverse partícipes de ello. Agreguemos que esta religión reúne a sujetos frágiles que gozan de la servidumbre, disfrutan de la palabra del maestro depositario de la verdad universal, descubridor de certezas admirables. Hay una especie de devoción mística hacia el gran gurú. El gurú les da seguridad porque propone tengo inseguridades, y de la misma manera que en el alcohol, en el tabaco, en la promiscuidad, en la prostitución, en la pornografía busco compensaciones a esa inseguridad, pues también la busco a través de una teoría terminada que puedo llamar el psicoanálisis freudiano, por ejemplo. Busco compensación a mis inseguridades. El gurú continúa, le da seguridad porque propone una sola llave que permite abrir todas las cerraduras. El complejo de Edipo, por ejemplo, se universaliza una experiencia personal subjetiva que es significativa para la persona que la tiene y que pudiera en cierto sentido serlo para todos, pero no puedes universalizarla caprichosamente, cuando paradójicamente lo que estás haciendo es liberarte de todo aquello que te provee esa misma experiencia subjetiva. Esto le permite al sectario hacer caso omiso de sus angustias, de su soledad, de su miedo. Entonces no es una solución, no es una terapia, no es un remedio, sino es como os comentaba antes, lo que os comentaba antes de la fuente a la que aludo permanentemente. Me escudo detrás de esa fuente, me escudo de mis problemas, me escudo de mi soledad, de mis inseguridades, pero no soluciono el problema. No escaneo mi realidad psíquica para llegar a una conclusión que me permita trascender lo que considero que es un problema. En rebaño se siente mejor la falsa democracia, ¿no? Que piensa que algo es válido porque todos lo piensan, ¿no? Porque todo el mundo está a favor de ello. Y eso es mentira, porque la opinión de las personas, la opinión mayoritaria, siempre está condicionada con la realidad social y cultural de la cual somos partícipes. Hace 200 años todo el mundo pensaba que la condición de esclavos para determinadas personas era algo natural. Pocas personas ponían en entredicho, pero aparecieron unas personas que fueron los abolicionistas, que pusieron en entredicho el hecho de que personas, por el mero hecho de ser negros, tuvieran que ser esclavos. Y eran una minoría, con lo cual es exactamente todo lo contrario. Los cambios sociales y culturales comienzan en una minoría que se opone, que contradice, que escanea lo que se da por sentado socialmente. Y los abolicionistas
que eran despreciados al principio, pues ahora todos estamos de acuerdo con lo que ellos decían. Bueno, pues nos decía este hombre que en rebaño se siente uno mejor, se siente uno más fuerte gracias a esa falsa fortaleza, ¿no?, del cínico. Como estoy respaldado por el grupo, por la masa, es la falsa fortaleza del supremacista también. El supremacista y el justiciero es un perfil bastante común en la realidad social y cultural de España. De esto os hablaba en el vídeo Don Quijote y Sancho Panza, justicieros y supremacistas. Son dos perfiles bastante comunes en nuestra sociedad, en nuestro país. En otro lugar nos dice Michel Onfray que Freud toma sus deseos por la realidad. Ya os comentaba al principio que los deseos no son algo natural. Lo que es natural en nosotros es desear, no los deseos. La lengua española que yo comparto ahora a través de mis palabras no es algo natural en mí. Lo que es natural en mí es la capacidad de comunicarme en una lengua, en un código, a través de una manera, la comunicación, la relación. Eso es lo que es natural en mí, lo que es esencial, lo que es verdadero, lo que es auténtico. Esto no significa que tenga que despreciar la hermosa lengua española, como es evidente. Bueno, pues nos decía Michel Onfray que Freud toma sus deseos por la realidad y se comporta siempre de este modo. La novela familiar, el niño golpeado, el asesinato del padre, la etiología sexual de los neuróticos, el complejo de Edipo y otros numerosos conceptos pretendidamente universales y científicos son sólo una afirmación particular y literaria. Al ver como natural determinadas perversiones, pues evidentemente lo que se hace, lo que puede llegar a ser el sujeto que las interpreta como naturales es escenificar esas perversiones. No puede matar al padre, Edipo no puede matar al padre porque evidentemente hay una condena social y va a tener unas consecuencias, pero es evidente que esos abusos sexuales, que desgraciadamente no son tan extraños en las familias, pues hay una gran opción de que todo quede ahí y que no tenga unas consecuencias de condena social o penal. El autor, Michel Onfray, dice que Freud extrapolaba sensaciones personales y las volvía principios de la psique humana, como el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que es una realidad que este hombre experimenta, para sustraerse a la posibilidad de aprender algo de eso que él está experimentando, lo que hace es tener una idea de que se trata de un elemento universal que se da en todos los niños y niñas. Ya la pongo en la infancia y ya también lo anulo de mí. Es lo que os comentaba al principio, que paradójicamente el complejo de Edipo es significativo en los adultos, porque determina nuestras relaciones sociales, determina nuestras relaciones con parejas que podamos tener, etcétera, etcétera. Eso es lo más significativo de esta teoría, no los niños. Bueno, pues también dice Wikipedia que el complejo de Edipo es la representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo sexual o amoroso del niño. Desde la visión distorsionada de la psicología freudiana, se equipara los deseos sexuales a las emociones básicas, elementales. Se da esa perversión y se presenta como algo natural. Paradójicamente, quienes iniciaron esto eran personas reprimidas, que estaban condicionadas por esa sociedad en la cual se reprimía todo lo sexual, ¿no? Siempre se ha dicho que en el sur de Europa la represión sexual equivale a la represión emocional que se da en el norte de Europa. Por lo tanto, Freud, que ha nacido en el centro, podría ser muy bien una fusión de ambas cosas, y por eso las equipara. También se nos dice en Wikipedia que la psicoanalista alemana Karen Horney hace una crítica profunda a las ideas que sostienen el concepto freudiano, planteando que la envidia del pene constituye una ofensa a las mujeres. En el vídeo que hice titulado Freud, el padre del feminismo actual, y sobre todo en el vídeo que hice titulado La envidia del pene, el mito de Frankenstein y el cuerpo de la mujer como símbolo de la creatividad,
En estos vídeos pues ya os hablaba de cómo la idea de envidia del pene es completamente subjetiva, parcial, sesgada y ofensiva, que se basa en el desprecio de las mujeres. Las mujeres son inferiores porque carecen de pene y por lo tanto tienen envidia de él o potencialmente pueden tenerlo. De ahí parte la psicología freudiana en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, concluyendo, el complejo de Edipo es una teoría significativa para mujeres y hombres adultos que nos permite comprender por qué nuestros deseos, por qué tenemos relaciones conflictivas con personas del otro sexo o del propio sexo, que tienen que ver mucho con la sexualidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué se dan esas cosas? Eso nos facilita la comprensión, el complejo de Edipo y otras muchas teorías. Por lo tanto, realmente no tiene nada que ver con los niños y niñas. Cuando juzgamos a los niños y niñas aplicándoles esta teoría, no estamos permitiendo que nos aporte algo, porque eso fue precisamente lo que hacía Freud. No permitía que le aportara algo esta propia teoría cuando él la interpretaba como algo universal. Lo que hacía es sustraerse a lo positivo, a lo terapéutico que le iba a aportar ser consciente de este complejo de Edipo que experimentaba Sigmund Freud. Bueno, pues esta es mi reflexión personal. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.